We begin tonight with extreme winter weather, a bomb cyclone hitting parts of the eastern seaboard. Snow slamming the Carolinas 6 days after a winter. And in this video released by Gastonia Police, the snowfall is just going to be epic in Duluth. Over the last 36 hours, we've had nearly... Lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora mismo parece sacado de las páginas más inquietantes de las escrituras. No es un solo desastre, no es un evento aislado que desaparecerá en el próximo ciclo de noticias. Es una serie de acontecimientos extremos golpeando al país casi al mismo tiempo. Una tormenta ciclónica de intensidad devastadora arrasa ciudades enteras. Regiones que jamás enfrentaron frío severo hoy están congeladas bajo temperaturas históricas. Una tormenta de nieve brutal en las planicies centrales ha dejado a millones sin electricidad, sin comunicación y con miedo. Pero lo que realmente preocupa no es cada fenómeno por separado. Es el patrón. Eventos superpuestos, crisis simultáneas, señales acumulándose una sobre otra, como si algo estuviera acelerándose. ¿Estamos ante simples fenómenos climáticos o ante algo que muchos ya consideran una advertencia? En este video vamos a analizar qué está pasando, por qué tantos están hablando de señales y qué podría significar todo esto si lo observamos con una perspectiva más profunda. Y si sientes que este momento exige reflexión, deja tu oración en los comentarios. La conciencia colectiva importa cuando los tiempos se vuelven inciertos. Una formación ciclónica explosiva de magnitudes descomunales acaba de arrasar los Estados Unidos, agarrando completamente desprevenidos a millones de habitantes. Lo que inicialmente parecía ser un patrón meteorológico invernal común y corriente, se intensificó vertiginosamente hasta transformarse en un desplome atmosférico de violencia inaudita, despachando ondas de choque a través de vastas extensiones del territorio nacional. Metrópolis ubicadas en el sur y a lo largo de la costa atlántica quedaron sepultadas en tinieblas cuando las redes eléctricas se desmoronaron, los aeropuertos cerraron sus operaciones y las calles se metamorfosearon en torrentes de agua desbocada. Viviendas que antes transmitían seguridad comenzaron a vibrar y las familias se encontraron atrapadas en sus hogares, escuchando el aullido ensordecedor del viento y el crujido inquietante de edificaciones llevadas hasta el límite de su resistencia. Conforme la tormenta ganaba ferocidad, una sensación profunda de impotencia se apoderó de la gente. Los residentes reportaban cefaleas palpitantes, oleadas de mareos y una presión abrumadora en el ambiente que resultaba casi asfixiante. Algunos permanecían sentados en silencio absoluto, incapaces de procesar mentalmente lo que estaba aconteciendo. Otros se arrodillaban a rezar, comprendiendo que ninguna cantidad de planificación ni tecnología podría protegerlos de la fuerza que se desplegaba en el exterior. No hubo explosiones, ni advertencias dramáticas, ni caos visible al principio, solamente una quietud antinatural rota por el viento implacable. Y ese silencio, denso y perturbador, resultó más aterrador que la propia tormenta. A través de toda la nación, los sistemas modernos empezaron a fallar uno tras otro. Aeropuertos que jamás duermen quedaron inquietantemente inmóviles mientras miles de vuelos fueron cancelados, dejando a viajeros varados y sin poder alguno. Las pistas de aterrizaje desaparecieron bajo nevadas históricas y los cielos mismos parecían haberse cerrado. En ese instante, la gente se vio obligada a confrontar una verdad incómoda. El mundo que creíamos controlar puede detenerse por completo en cuestión de horas. Las redes sociales rápidamente se convirtieron en un espejo del alma nacional. Algunas voces clamaban por oración, intuyendo algo más profundo que simple meteorología en acción. Otras lo descartaban como exageración. Mientras muchos seguían desplazándose por sus pantallas, ansiosos por continuar adelante. Sin embargo, bajo todo ese ruido, existía un sentimiento compartido no expresado. Esto no era solamente una tormenta. Y no estaba ocurriendo de forma aislada. Este evento se estaba uniendo a un patrón creciente. No una señal, sino muchas a la vez. Las escrituras hablan de momentos como este. En Joel capítulo 2 versículo 30 se declara: «Mostraré prodigios en los cielos y en la tierra». Y en el Salmo 46 versículo 10 se nos recuerda: «Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios». Estas palabras no pretenden atemorizar, sino enmarcar significado.
A menudo hay silencio antes de la acción, una advertencia antes del juicio y misericordia antes de la consecuencia. Entonces, si este momento ha removido algo en tu corazón, tómate un instante para detenerte y compartir una oración en los comentarios. Quédate conmigo y sigue caminando, porque a veces las advertencias más importantes no llegan con estruendo, sino con una calma inquietante. El peligro que condujo a este choque masivo de vehículos. Y en este video difundido por la policía de Gastonia, una tormenta invernal sin precedentes ha golpeado los Estados Unidos, y pocos lugares la están sintiendo con mayor intensidad que Luisiana. Una tierra que alguna vez fue sinónimo de calidez y carreteras abiertas, se ha transformado en una paralización congelada, mientras nieve y hielo se extienden por autopistas que nunca fueron diseñadas para soportar tal frialdad. Lo que comenzó como un cambio inesperado en las condiciones climáticas se convirtió rápidamente en un desastre paralizante, dejando a miles de personas atrapadas sin una salida clara. En las principales autopistas interestatales, el tráfico ha estado bloqueado durante horas, incluso días, mientras los vehículos permanecen parachoques contra parachoques bajo un cielo que no ofrece alivio alguno. Los conductores están atrapados dentro de sus automóviles, observando cómo los niveles de combustible descienden mientras la temperatura continúa bajando. Muchos permanecen envueltos en mantas, temblando, luchando por mantenerse despiertos, rogando por un calor que nunca llega. La nieve presiona contra las ventanillas, sellando a las personas adentro como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. En la batalla por sobrevivir, algunos han mantenido sus motores encendidos y ya se han perdido vidas debido al frío extremo y al envenenamiento silencioso por monóxido de carbono. Los servicios de emergencia, abrumados y bloqueados por condiciones de visibilidad nula, no han podido alcanzar a muchos de quienes necesitan ayuda. En momentos como este, la fortaleza humana se siente dolorosamente pequeña. La tecnología falla, los planes se derrumban y no queda nada más que hacer sino esperar. Las personas hablan de dolores de cabeza punzantes, mareos y un agotamiento profundo que se instala tanto en el cuerpo como en el alma. Algunos caen en silencio, mirando fijamente a través del vidrio cubierto de escarcha. Otros inclinan sus cabezas y rezan, dándose cuenta de cuán frágil se vuelve la vida cuando la naturaleza aprieta su agarre. Las escrituras nos recuerdan en el Salmo 107, versículo 29, «Él calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro. Las olas del mar fueron silenciadas». Y en Éxodo capítulo 9 leemos sobre un tiempo en que la tierra fue golpeada por granizo y hielo, obligando a las personas a reconocer un poder mucho mayor que el suyo propio. Estos pasajes no pretenden asustarnos, sino recordarnos que hay momentos en que la humanidad es llamada a pausar y reflexionar. Esto es solo de los últimos varios días aquí afuera, y ese montículo continuará creciendo. En lo alto de esta hora, lo cual parece que lograron hasta ahora, y dijeron que ahora se están apagando. Un vendaval violento ha estallado a través del centro-oeste de los Estados Unidos, atacando con una velocidad y fuerza para la cual pocos estaban preparados. Estados como Missouri, Illinois e Indiana fueron repentinamente engullidos por un muro de nieve mientras vientos poderosos borraban el horizonte en cuestión de minutos. Lo que debería haber sido una tarde invernal ordinaria colapsó en una ceguera blanca total, convirtiendo la luz del día en una oscuridad siniestra y deteniendo la vida cotidiana de forma inmediata. El impacto ha sido devastador. Las carreteras desaparecieron bajo enormes acumulaciones de nieve. Las entradas fueron enterradas y vecindarios enteros quedaron aislados del mundo exterior. Las líneas eléctricas se quebraron bajo el peso del hielo, dejando a familias solas en un silencio helado sin calefacción y sin una forma clara de pedir ayuda. Los servicios de emergencia no han podido llegar a muchas localidades ya que la visibilidad cayó a cero y viajar se volvió mortal. Afuera, la tormenta continúa rugiendo, presionando contra los hogares con una fuerza constante e inquietante, recordándoles a los residentes que salir más allá de sus puertas podría significar perder sus vidas en cuestión de minutos. Frente a este vendaval, la impotencia humana es imposible de ignorar. Las personas hablan de mareos, dolores de cabeza palpitantes y una sensación aplastante de miedo mientras el frío se filtra más profundamente en sus hogares y corazones. Algunos se sientan en silencio, escuchando las ventanas temblar bajo la presión del viento. Otros inclinan sus cabezas, comprendiendo cuán delgada es la línea entre la seguridad y el desastre cuando la naturaleza toma el control. La Biblia habla de momentos como este. En Job 37, versículo 6, dice, «Porque a la nieve le dice, cae sobre la tierra». Y en el Salmo 148, versículo 8, se nos recuerda sobre nieve y viento tempestuoso cumpliendo su palabra. Estos versículos no pretenden aterrorizar, sino recordarnos que existen fuerzas más allá del comando humano.
momentos en que el mundo es llamado a detenerse y reflexionar. En los Estados Unidos, la atención se dirigió hacia una escena profundamente perturbadora que se desarrolló lejos en alta mar, donde el fuego repentinamente brotó desde la superficie del océano. En medio del agua abierta, un anillo masivo de llamas se elevó y giró, enviando denso humo negro hacia el cielo mientras el agua debajo hervía y se agitaba durante horas. No había ningún barco en llamas, ninguna plataforma visible, ninguna fuente clara para explicar lo que la gente estaba presenciando, solo fuego elevándose directamente desde debajo de las olas, como si el propio mar se hubiera agrietado y abierto. Las consecuencias de este momento no se midieron en edificios destruidos o energía perdida, sino en el temor que despertó. El fuego ardió de manera demasiado constante y demasiado intensa para ser descartado como un simple accidente, alimentándose a sí mismo desde algún lugar profundo bajo el suelo oceánico. Ubicado al oeste de la península de Yucatán, un área conocida por actividades de petróleo y gas y generalmente considerada estable, la escena planteó preguntas inquietantes. ¿Qué fue perturbado debajo de la superficie? ¿Y cuánto de ello permanece invisible? La incertidumbre hizo que la imagen fuera mucho más aterradora que las llamas solas. Para quienes observaban, el sentimiento era de asombro impotente. La gente guardó silencio, algunos reportando dolores de cabeza y mareos mientras intentaban procesar lo que estaban presenciando. No había nada que hacer excepto observar, dándose cuenta de que incluso con tecnología moderna, la humanidad tiene poco control sobre las profundidades del océano. Más del 80% del fondo marino permanece inexplorado, y momentos como este exponen cuán frágil se vuelve la confianza humana cuando lo desconocido se eleva a la vista. Las escrituras ofrecen paralelismos inquietantes. En Apocalipsis 8, versículos 8 y 9 dice: algo como una gran montaña ardiendo con fuego fue arrojado al mar. Fuego y agua colisionan en imágenes que hablan de convulsión elevándose desde las profundidades, no repentinamente, sino desplegándose ante ojos humanos. Y el Salmo 46, versículos 2 y 3 nos recuerda: aunque las aguas rujan y espumen y las montañas tiemblen con su oleaje, Dios es nuestro refugio. Incluso cuando el mar ruge de vuelta, permanece un refugio más allá del entendimiento humano. La mayoría de los equipos de emergencia de California instaron a los viajeros navideños a evitar las carreteras este día de Navidad, porque durante más de 24 horas intermitentes hasta ahora, lluvias torrenciales e inundaciones severas acaban de golpear el sur de California, impactando el condado de Ventura y la comunidad de Montecito con fuerza impactante. Lo que comenzó como una lluvia ligera se intensificó rápidamente en una sola hora, transformándose en un aguacero implacable que abrumó la región. Vecindarios enteros fueron puestos bajo órdenes de evacuación mientras un poderoso sistema meteorológico avanzaba, trayendo condiciones peligrosas y desatando entre 10 y 15 pulgadas de lluvia en un tiempo alarmantemente corto. Las consecuencias fueron inmediatas y destructivas. Calles tranquilas y bien cuidadas se transformaron en ríos violentos de lodo y escombros, arrastrando automóviles, inundando hogares y desgarrando los cimientos de los edificios. Las laderas cedieron bajo el peso del agua, enviando torrentes de tierra precipitándose hacia abajo con un ímpetu imparable. Incluso en áreas conocidas por su riqueza y preparación, no hubo defensa contra esta fuerza repentina y los equipos de emergencia lucharon por mantener el ritmo mientras la situación se deterioraba hora tras hora. En medio del caos, una profunda sensación de impotencia humana se instaló sobre la región. Los residentes describieron momentos de mareo y confusión cuando llegaron las órdenes de evacuación, seguidos de un silencio espeluznante roto solo por el sonido del agua corriendo. Algunos se quedaron congelados observando la lluvia caer sin pausa, mientras otros inclinaron sus cabezas en oración, dándose cuenta de que ningún sistema de advertencia ni infraestructura moderna podría detener lo que se estaba desplegando. Las escrituras nos recuerdan que tales momentos no son nuevos. En Génesis 7, versículo 11, está escrito: todas las fuentes del gran abismo se rompieron, y las ventanas de los cielos se abrieron. Y en Mateo 7, versículo 27, se nos advierte que cuando cae la lluvia y vienen las inundaciones, solo lo que está construido sobre un fundamento firme permanecerá. Estas palabras resuenan a través de las calles inundadas de California, no como amenazas, sino como un recordatorio silencioso de los límites humanos. Entonces, debemos preguntarnos en momentos como este, ¿dónde depositamos nuestra confianza? Tómate un momento para compartir una oración en los comentarios por aquellos obligados a abandonar sus hogares y por protección sobre cada familia que enfrenta estas aguas crecientes.
Sí, quiero retomar un poco lo que Christie estaba diciendo. No sobre mi hombro, lo que estás viendo. En Los Ángeles, la nación presenció otro momento en que la naturaleza se movió más rápido que la respuesta humana. Vientos con fuerza de huracán desgarraron las colinas, alimentando incendios furiosos y conduciendo llamas colina abajo hacia comunidades enteras. Los sobrevivientes dijeron más tarde que se sentía irreal, como una película desarrollándose en la vida real, mientras el viento aullaba a través de los árboles, como un tren de carga, y el fuego avanzaba más rápido de lo que la gente podía correr. En cuestión de horas, el incendio de Eaton se encendió sobre Altadena, convirtiendo vecindarios en rutas de escape y calles ordinarias en corredores de miedo. La devastación dejada atrás fue asombrosa. Casi 38.000 acres se quemaron, un área más grande que toda la ciudad de San Francisco. Casi 18.000 hogares y negocios fueron reducidos a cenizas y 31 vidas se perdieron. Estas no fueron estadísticas distantes, sino familias atrapadas en momentos de pánico y confusión, perdiendo no solo sus casas, sino sus recuerdos, sus fotografías y el sentido de hogar que nunca puede ser verdaderamente reemplazado. Lo que permaneció durante generaciones desapareció en una sola noche. En medio de la destrucción, una profunda sensación de impotencia se instaló. Las personas describieron mareos y conmoción mientras observaban las llamas consumir todo lo familiar. Algunos permanecieron en silencio. Otros cayeron de rodillas, dándose cuenta de que ningún plan, ningún sistema de advertencia y ningún esfuerzo humano podría resistir contra el fuego impulsado por el viento una vez desatado. Lo que se creía contenido no lo estaba. El viento regresó y el fuego volvió más fuerte, exponiendo cuán frágil es realmente el control humano. Las escrituras hacen eco de escenas como esta con claridad inquietante. En Joel 1, versículo 19, dice: «El fuego ha devorado los pastizales abiertos y las llamas han quemado todos los árboles del campo». E Isaías 24, versículo 6 nos recuerda: «Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Su gente debe cargar con su culpa. Por lo tanto, los habitantes de la tierra son quemados». Estas palabras no tratan sobre asignar culpa, sino sobre consecuencia, sobre momentos cuando la destrucción se mueve más allá de la restricción y la humanidad se ve obligada a confrontar sus límites. En los Estados Unidos, un descubrimiento perturbador ha salido recientemente a la luz bajo la costa de Florida. Los científicos han confirmado la existencia de un extenso sistema de cavernas subterráneas oculto bajo capas de arena, piedra caliza y agua de mar, mucho más grande y profundo de lo que nadie creía previamente. Estas cavernas no se formaron de la noche a la mañana, sino que fueron moldeadas lentamente durante miles de años, permaneciendo selladas bajo la superficie, mientras la vida arriba continuaba sin conocimiento de lo que yacía debajo. Las consecuencias de esta revelación son profundamente inquietantes. Estas cámaras ocultas no fueron descubiertas a través de exploración o tecnología avanzada, sino a través del colapso. Cuando el suelo sobre ellas comenzó a fallar en áreas sorprendentemente cercanas a tierras protegidas y regiones monitoreadas durante mucho tiempo cerca de un parque nacional, la tierra misma cedió, exponiendo lo que nunca debía ser visto. Lo que estamos presenciando no son solo sumideros o hundimientos, sino un derrumbe de la frontera entre el mundo visible y el oculto, ya que la tierra ya no puede sostener lo que ha ocultado durante siglos. Para muchos, este momento ha despertado una profunda sensación de impotencia. Hay confusión e inquietud cuando las personas se dan cuenta de que bajo tierra familiar yace una estructura frágil capaz de ceder sin advertencia. El silencio que rodea estos colapsos se siente pesado, forzando un ajuste de cuentas silencioso con cuán poco control tiene realmente la humanidad sobre lo que yace bajo sus pies. Lo que se confiaba como sólido y estable ahora se revela como delgado y vulnerable. Las escrituras hablan directamente a momentos como este. En Daniel 2, versículo 22 se nos dice: «Él revela cosas profundas y ocultas. Él sabe lo que yace en la oscuridad». Y Job 12, versículo 22 nos recuerda: «Él descubre las profundidades de la oscuridad y trae la oscuridad profunda a la luz». Estos pasajes no hablan de descubrimiento a través del esfuerzo humano, sino de revelación que llega cuando lo oculto ya no puede permanecer escondido. A lo largo de una costa en los Estados Unidos, un fenómeno perturbador ha comenzado recientemente a desarrollarse, generando preocupación tanto entre comunidades locales como entre investigadores. Material oscuro y espeso similar al alquitrán ha estado apareciendo a lo largo de costas heladas, llegando a la orilla poco después de reportes de movimiento inusual del suelo en alta mar. No hubo petroleros en problemas, ni accidentes de perforación, ni derrames industriales para explicar su presencia, dejando a muchos inquietos por la falta de una causa clara.
Las consecuencias de esta aparición son preocupantes. Los científicos creen que la sustancia se elevó desde lo profundo bajo el fondo marino, liberada cuando las capas antiguas de sedimento se fracturaron y desplazaron. Bajo estas aguas costeras yacen depósitos masivos de material orgánico, sellados bajo roca y suelo congelado durante siglos, algunos datando de la última era glacial. A medida que el permafrost se debilita y el lecho marino se vuelve inestable, esas capas enterradas hace mucho tiempo pueden romperse, forzando lo que una vez estuvo bloqueado a elevarse a la superficie. La costa no está siendo contaminada por algo nuevo, sino confrontada por algo muy antiguo. Para muchos que observan esto desarrollarse, el sentimiento es de impotencia silenciosa. Hay confusión e inquietud cuando las personas se dan cuenta de que fuerzas muy por debajo del suelo oceánico se están moviendo más allá del control humano. La tierra y el mar no ofrecen sonidos de advertencia, ni explosiones dramáticas, solo una revelación lenta e inquietante que nos recuerda cuán frágil es realmente nuestro sentido de estabilidad. Lo que parecía sólido y congelado ha comenzado a aflojarse, y hay poco que la humanidad pueda hacer para detenerlo. Las escrituras hablan claramente sobre momentos como este. Job 12, versículo 22 nos dice: Él descubre las profundidades de la oscuridad y trae la oscuridad profunda a la luz. Y en Habacuc 3, versículo 10 está escrito: Los montes te vieron y se retorcieron, las aguas furiosas se precipitaron. Estos pasajes nos recuerdan que el movimiento debajo de la tierra a menudo precede el cambio sobre ella, y que lo oculto no permanece oculto para siempre. A través de los Estados Unidos, una sensación creciente de inquietud se ha instalado sobre la nación mientras las fuerzas naturales parecen converger desde todas las direcciones a la vez. Ya no es un desastre aislado capturando atención por un breve momento antes de desvanecerse de la memoria, sino un despliegue estratificado de extremos que presiona al país desde la tierra, el mar y el cielo. Desde llanuras congeladas hasta costas inundadas, desde suelo tembloroso hasta cielos inquietos, el propio ambiente parece agitado, como si reaccionara a presiones invisibles pero profundamente sentidas. En el corazón del país, regiones enteras permanecen bloqueadas en hielo, donde el movimiento se ha ralentizado hasta avanzar a paso de tortuga, y la supervivencia se ha convertido en una preocupación diaria. Más al sur y al oeste, el agua ha reclamado calles y laderas, remodelando paisajes que alguna vez simbolizaron estabilidad y prosperidad. A lo largo de las costas, el suelo y el lecho marino revelan lo que había estado oculto durante mucho tiempo, recordando a las comunidades que incluso lo que yace bajo terreno familiar no es tan seguro como se creía una vez. Al mismo tiempo, el aire sobre la nación se ha vuelto cada vez más impredecible con reportes de luces extrañas, cielos cambiantes y comportamiento atmosférico que desafía fácil explicación. Juntos, estos fenómenos forman una presión envolvente, como si el país mismo estuviera siendo rodeado por fuerzas más allá del comando humano. Lo que hace que este momento sea especialmente inquietante no es solo la escala de estos eventos, sino su sincronización y superposición. Hay poco espacio para recuperarse, poca pausa entre una interrupción y la siguiente. El peso psicológico de esta convergencia es pesado, dejando a muchos sintiéndose desorientados e inseguros de dónde realmente reside la seguridad. Los sistemas diseñados para proteger, predecir y responder están estirados al límite, mientras la gente común se queda observando, esperando y preguntándose qué tan rápido pueden cambiar las condiciones nuevamente. En esta atmósfera, una comprensión más profunda comienza a surgir. A pesar de todo su poder, tecnología y confianza, la nación está confrontando los límites del control humano. La naturaleza no pide permiso, ni sigue horarios ni expectativas. Se mueve según leyes más antiguas que la civilización misma, exponiendo cuán frágil puede ser la certeza moderna cuando esas fuerzas cambian. El silencio entre desastres se siente tan fuerte como los desastres mismos, llevando una sensación de que algo más grande se está desplegando más allá del daño visible. Para muchos observadores, esta convergencia se siente menos como coincidencia y más como un patrón, un recordatorio de que el mundo natural responde cuando se perturba el equilibrio. La tierra, el agua y el cielo parecen estar hablando en su propio idioma, uno que no puede ser ignorado simplemente porque es incómodo. Ya sea interpretado como advertencia, corrección o llamado a la reflexión, el mensaje se siente persistente e inevitable. Mientras la nación permanece rodeada de inquietud, la pregunta ya no es si ocurrirá otro evento, sino qué significado extraerán las personas de este momento. En medio del suelo tembloroso y cielos inquietos, el desafío más profundo se convierte en uno de conciencia y humildad, reconociendo que la estabilidad no proviene del dominio sobre la naturaleza, sino de comprender el lugar de uno dentro de ella.
En momentos cuando el mundo se siente inestable y la certeza comienza a desmoronarse, la antigua promesa de protección divina se eleva silenciosamente pero firmemente a la superficie. Las escrituras hablan de un refugio no construido por manos humanas, un refugio intacto por tormentas o convulsiones. El Salmo 91 declara que aquellos que moran en el lugar secreto del Altísimo permanecerán bajo la sombra del Todopoderoso, recordando a los creyentes que la protección no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios dentro de ellos. Incluso cuando la tierra tiembla y las naciones sienten el peso del miedo, el trono del cielo permanece inquebrantable y su reino continúa sin fin. Esta promesa no pertenece solo a los fuertes o a los fieles que nunca flaquean. Se extiende también a quienes han vagado, quienes se han distanciado y quienes han cometido errores en el camino. La humanidad, como un niño que se extravía, a menudo se aleja más del Padre con el tiempo, distraída por la comodidad, el orgullo o la ilusión de control. Sin embargo, el amor divino no se retira en respuesta, en cambio persigue. Con paciencia y misericordia, Dios encuentra formas de despertar corazones, no para condenar, sino para llamar a sus hijos de regreso a casa. En esta comprensión, las dificultades adquieren un significado más profundo. No es meramente castigo o caos, sino a veces una forma de despertar. Cuando las falsas seguridades se desmoronan, se crea espacio para el recuerdo de quién es Él y de quiénes deben ser sus hijos. Las tormentas de la vida se convierten en momentos de claridad, redirigiendo suave pero firmemente la atención de regreso a aquel que nunca se ha apartado. Para aquellos que se sienten abrumados o solos, este mensaje se erige como garantía. Nadie camina a través de la tormenta sin ser visto, ninguna lágrima pasa desapercibida. El camino hacia adelante puede sentirse incierto, pero no está sin compañía. La fe se convierte en un viaje compartido, guiado no por el miedo, sino por la luz constante de la palabra. La vigilancia y la oración no son actos de desesperación, sino expresiones de confianza, anclando corazones mientras el mundo cambia. Mientras los ojos permanecen fijos en el horizonte, la esperanza comienza a tomar forma nuevamente. La redención no es distante ni abstracta, se acerca más con cada paso dado en humildad y fe, y en el refugio de su sombra hay descanso. No porque la tormenta haya terminado, sino porque su presencia nunca se ha ido. Con el presidente venezolano Nicolás Maduro, ahora noticias de un automóvil en un sumidero cerca del Grand Mall costero, cubriendo pueblos cerca del lago Tahoe el lunes. Conductores. Hace 3 minutos algo cambió sobre los Estados Unidos. Las noticias se están difundiendo sobre el ataque repentino desde Estados Unidos. La tierra hundiéndose en lugares que alguna vez se sintieron seguros. Tormentas creciendo más fuertes de lo esperado. Luces extrañas apareciendo y desapareciendo sin explicación. Cuando el suelo tembló en los últimos días, Estados Unidos pasó por uno de los más impactantes para Año Nuevo, cuando el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el ejército estadounidense había capturado al presidente venezolano Maduro. Fue la operación militar más arriesgada y de más alto perfil sancionada por Washington desde que el equipo SEAL de la Marina de los mató al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, en una casa de seguridad en Abbottabad, Pakistán, en 2011. No solo esa conmoción, a través del oeste de los Estados Unidos, la tierra misma está comenzando a fallar. No se anuncia ruidosamente al principio, comienza con pequeñas grietas, cambios silenciosos y luego de repente paisajes enteros cambian en cuestión de segundos. Desde las colinas de California hasta los desiertos de Arizona, Nuevo México y Nevada, deslizamientos de tierra masivos y flujos de lodo están desgarrando lugares que alguna vez se sintieron seguros e inquebrantables. Lo que parecía sólido ayer ya no se sostiene hoy, y lo que alguna vez se veía permanente está mostrando cuán frágil realmente es. En California, años de sequía severa dejaron el suelo quebradizo, fracturado y agotado. Luego llegaron las lluvias. No lluvia suave, sino tormentas implacables que arrojaron más agua de la que el suelo podía contener. En lugar de absorber el agua, la tierra se soltó, las laderas se licuaron, pendientes que alguna vez llevaban carreteras y comunidades simplemente cedieron, las casas se desplazaron de sus cimientos. Las carreteras se partieron como si fueran arrancadas desde abajo y las líneas eléctricas se rompieron como hilos delgados. Más al interior, Arizona y Nuevo México vieron la misma historia desarrollarse en un paisaje diferente. El suelo desértico seco, nunca destinado a manejar tanta agua, se convirtió en ríos de lodo que se movían rápidamente. Los vecindarios desaparecieron detrás del flujo. Los equipos de rescate lucharon porque las mismas carreteras que necesitaban viajar desaparecieron bajo la tierra cambiante.
Los científicos lo explican como la colisión de extremos: sequía prolongada, luego lluvia violenta, el suelo seco pierde su fuerza. Cuando llega la inundación, todo se desestabiliza a la vez. Y es aquí donde muchas personas hacen una pausa, no solo por miedo, sino por algo que se siente extrañamente familiar. La escena hace eco de una línea escrita hace miles de años en Job 9, versículo 6. Él sacude la tierra de su lugar. El versículo no señala con el dedo, no acusa. En cambio, describe un mundo donde el suelo mismo tiembla, se desplaza y se niega a permanecer donde estuvo una vez. Leyendo esas palabras mientras se observan estas imágenes, es difícil no sentir un escalofrío, como si las escrituras no fueran simplemente historia antigua, sino un espejo levantado al momento presente. El cielo comienza a rugir. Cuando las laderas colapsaron y las carreteras desaparecieron en el oeste, muchas personas pensaron que lo peor ya había pasado. Pero en lugar de calmarse, la crisis simplemente cambió de dirección. El cielo de repente se convirtió en el próximo campo de batalla, y todo lo que siguió se sintió menos como clima normal y más como algo inestable e impredecible, presionando sobre cada parte de la vida. Al principio fueron solo tormentas fuertes, del tipo que la gente normalmente espera en casa, pero muy rápidamente se convirtió en otra cosa. Las aguas de inundación corrieron a través de ciudades que nunca se habían preocupado por las inundaciones antes. Las calles que estaban destinadas a automóviles se convirtieron en canales peligrosos llenos de escombros. Los estacionamientos se inundaron, los sótanos se llenaron de agua y los vecindarios que siempre se habían sentido seguros de repente se dieron cuenta de que no estaban preparados en absoluto. Y mientras algunos lugares se estaban ahogando, otros se estaban congelando. La nieve espesa enterró autopistas. La lluvia helada cubrió puentes y pistas de aterrizaje con hielo. En cuestión de minutos, la niebla llegó tan espesa que la gente apenas podía ver más allá de unos pocos metros. Los aeropuertos cerraron, los vuelos se detuvieron. Las ambulancias y los equipos de rescate se movían cada vez más lento porque la situación estaba cambiando más rápido de lo que podían reaccionar. En poco tiempo, sistemas de transporte enteros comenzaron a colapsar. Las interestatales cerraron, los autos se deslizaron y chocaron entre sí, los trenes se detuvieron en las vías. Los viajeros quedaron atrapados a mitad de camino hacia sus destinos, sin estar seguros de qué hacer a continuación. En un área estaba lloviendo. A solo unas pocas millas de distancia estaba nevando y justo más allá todo estaba congelado sólidamente. Se sentía como si diferentes desastres estuvieran sucediendo al mismo tiempo, todos viniendo desde arriba. Y cuando vemos cosas como esta, es difícil no pensar en lo que la Biblia ya nos ha dicho. En Lucas 21, versículo 25, Jesús dice: «Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas». En la tierra, las naciones estarán en angustia y perplejidad ante el rugido y el oleaje del mar. La Biblia no dice que estas señales vengan todas a la vez, o que se vean exactamente iguales en todas partes. En cambio, describe un mundo que lentamente se vuelve confuso, inestable y abrumado, donde las personas comienzan a darse cuenta de que los sistemas en los que confían no son tan fuertes como pensaban. También recordamos la historia de Noé. La gente siguió viviendo sus vidas normales, construyendo, comprando, comiendo, planificando, incluso mientras las advertencias ya estaban ahí. Las nubes se reunieron, pero creyeron que todo seguiría igual hasta que finalmente llegó la lluvia. Hoy vemos algo similar. No cada tormenta significa juicio. No cada inundación es una señal, pero cuando los desastres comienzan a superponerse, cuando la naturaleza se siente fuera de ritmo y cuando las advertencias vienen una y otra vez, tal vez sea hora de reducir la velocidad y escuchar. Esto no se trata solo de miedo. Es un recordatorio de que la vida es frágil, un recordatorio de que el control es una ilusión. Y un recordatorio de que Dios ya nos ha dicho que permanezcamos despiertos, que prestemos atención y que no ignoremos las señales a nuestro alrededor. El rugido del cielo no es solo clima. A veces es una advertencia suave que nos pide que volvamos nuestros corazones, que nos preparemos sabiamente y que vivamos con conciencia en lugar de asumir que mañana siempre se verá igual. Cuando el río se seca, lejos de las imágenes de calles inundadas y rescates dramáticos, otro tipo de desastre se está desarrollando silenciosamente lento, silencioso y profundamente inquietante. En la cuenca del río Colorado, la crisis no llega con ruido, llega retrocediendo lentamente. El río que alguna vez llevó vida a través del suroeste estadounidense se está encogiendo justo frente a los ojos de la nación. Años de sequía severa han apretado su control sobre la región.
Los embalses de los que dependen millones de personas para agua potable, agricultura y electricidad están bajando cada vez más. El lago Mead y el lago Powell, alguna vez símbolos de abundancia, se han retirado a mínimos históricos. Amplias franjas de roca pálida ahora rodean los bordes como cicatrices, revelando tierra que no ha visto la luz del sol en décadas. Y a medida que el agua se retira, la tierra comienza a hablar. Reaparecen lechos de ríos antiguos, tallados profundamente en piedra por agua que solía fluir libremente. Formaciones rocosas masivas se alzan donde los barcos alguna vez viajaron. En algunos lugares, cimientos de edificios olvidados y caminos ocultos reaparecen silenciosamente, recordándole a todos cuánto ha cambiado el paisaje. Los agricultores se ven obligados a elegir entre cultivos, sabiendo que algunos morirán para que otros puedan sobrevivir. Las plantas hidroeléctricas luchan porque los niveles de agua caen por debajo de puntos críticos. Las ciudades comienzan a prepararse para restricciones que hace solo unos años habrían sonado imposibles. Cada pie de agua perdida crea tensión entre estados, entre comunidades y honestamente entre supervivencia y escasez. Lo que lo hace aún más sorprendente es el contraste. Mientras algunas regiones se están ahogando en tormentas e inundaciones, otras están viendo desaparecer su recurso más esencial. Demasiada agua en un lugar, casi ninguna en otro. Se siente como si el equilibrio se hubiera deslizado, como si algo que alguna vez funcionó silenciosa y confiablemente ya no se mantiene unido. Los científicos lo explican claramente: calor prolongado, reducción del manto de nieve, cambios climáticos a largo plazo. La nieve que alguna vez se derretía lentamente en ríos ahora se evapora antes de llegar al suelo o nunca se forma en absoluto. Los embalses se convierten en espejos silenciosos de pérdida, cada nueva línea de agua grabada en la roca como otro recordatorio de que la recuperación no está garantizada. Pero más allá de gráficos y proyecciones, hay algo más profundo, algo casi espiritual. El agua siempre ha simbolizado vida, renovación y esperanza. Cuando los ríos se secan y los lagos retroceden, se siente como si algo esencial estuviera siendo arrebatado. Dios una vez declaró en Isaías 42, versículo 15, «Haré secar los ríos». Este versículo no nos da una explicación científica, no dice por qué está ocurriendo esta sequía específica, pero describe con claridad inquietante el sentimiento que enfrentamos ahora. Ríos desvaneciéndose, paisajes cambiando, expectativas colapsando. También recordamos la historia en el libro de Jeremías cuando el pueblo de Israel se alejó de Dios y buscó seguridad en otros lugares. Dios dijo que habían abandonado el manantial de agua viva, eligiendo sistemas rotos que no podían contener lo que necesitaban. El problema no era solo sequía física, era vacío espiritual. Hoy, mientras el río Colorado se encoge y las comunidades confrontan límites que nunca imaginaron, estamos invitados a mirar más profundo que los titulares y las fotos satelitales. Sí, esto es clima, patrones meteorológicos, gestión humana, pero también puede ser un recordatorio silencioso de que los recursos que tratamos como interminables no son interminables. El mundo es frágil. Nuestra confianza en el control puede desaparecer tan rápido como el agua. La Biblia claramente nos instruye a ser vigilantes, pero también enseña que nadie puede decir con certeza que estamos viviendo en los tiempos finales. Esto es, en el mejor de los casos, una proposición debatible. Jesús mismo dijo repetidamente que nadie sabe ni puede saber el día ni la hora de su regreso. Oh, por supuesto. Estamos rodeados de eventos y desarrollos que podrían interpretarse como señales del fin. Por todos lados vemos hambrunas, terremotos, desastres, problemas, persecuciones, guerras y el secado del río. Pero asumamos por un momento que estos son los tiempos finales. Entonces, ¿qué? ¿Cómo debería responder un cristiano? Afortunadamente, el apóstol Pedro nos da una respuesta directa a esta pregunta, escribiendo específicamente con referencia al fin de la era, cuando los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos se derretirán con calor ferviente, y tanto la tierra como las obras que están en ella serán quemadas. Pedro nos sugiere que los creyentes se dirijan a las colinas, adopten una mentalidad de fortaleza y comiencen a almacenar alimentos y armas. En cambio, pregunta: dado que todas estas cosas serán disueltas, ¿qué clase de personas deberían ser en conducta santa y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, a causa del cual los cielos serán disueltos, estando en llamas, y los elementos se derretirán con calor ferviente? Según Pedro, los cristianos de los últimos tiempos son llamados a hacer una cosa: deben practicar la santidad y hacer el bien a otros donde quiera y cuando puedan. Se supone que deben trabajar las obras de Dios mientras es de día.
Pablo parece haber estado pensando de la misma manera cuando escribió a los Gálatas. Por lo tanto, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los que son de la familia de la fe. Mientras otros dicen, no hagas a otros lo que no quisieras que te hicieran a ti. Jesús dice, haz a otros como quisieras que te hicieran a ti. Eso requiere que no solo te abstengas de cometer pecados y crímenes contra tu prójimo, sino que requiere que amemos a nuestros prójimos y los tratemos con bondad, generosidad y paciencia. Hay muchas personas viviendo en el presente que se consideran los mejores e ignoran las enseñanzas de Dios. Pero al final, son solo un alma de pie ante su Creador en el día del juicio, no más valiosos ni apreciados que el mendigo sin hogar muriendo de hambre en las calles. Curiosamente, hay una conexión entre depender de algo más para tu existencia y estar compuesto de partes, lo que habla de la intuición de Musk sobre buscar que la complejidad sea explicada por la simplicidad. Las cosas son contingentes precisamente porque lo que son es distinto del hecho de que existen. Entonces, algo debe finalmente impartir existencia a su esencia si van a llegar a ser y permanecer presentes en la realidad. El sonido sacude el cielo americano. En el cielo de Estados Unidos, los residentes escucharon muchos sonidos extraños. Hay un experto que dice que si los humanos tuvieran antenas de radio en lugar de oídos, escucharíamos una sinfonía notable de ruidos extraños provenientes de nuestro propio planeta. Los científicos los llaman tweaks, silbadores y espherics. Suenan como música de fondo de una película de ciencia ficción extravagante y comenzada. Pero esto no es ciencia ficción. Las emisiones de radio naturales de la Tierra son reales, y aunque en su mayoría no somos conscientes de ellas, están a nuestro alrededor todo el tiempo. Si estos sonidos simplemente provienen de fenómenos normales, nadie dirá nada. Pero muchas personas los asocian con el sonido de trompetas en la Biblia. Además, hay una serie de eventos consecutivos que parecen estar cumpliendo las Escrituras. Todos conocemos 7 trompetas que son tocadas por 7 ángeles que están destinadas a significar los tiempos finales y el juicio de Dios. Según el Apocalipsis, cuando el primer ángel toca su trompeta, granizo y fuego mezclado con sangre son arrojados desde el cielo, y 1/3 de los árboles y todo el pasto verde son quemados. Las siguientes trompetas traen destrucción adicional y plagas sobre la tierra. Entonces, ¿quién escuchará las voces fuertes? Juan ciertamente escuchó las trompetas cuando Cristo le entregó esa revelación. Sin embargo, no hay indicación específica de que la masa de la humanidad en la tierra en el momento en que esas cosas lleguen a ser, escuche el sonido de esas trompetas. Pero, ¿qué pasa con estos días? Casi todos los estadounidenses han reportado escuchar sonidos extraños. Eso significa que Dios ha mostrado una señal para que todos escuchen. En este punto el problema importante se convierte en ¿quién reconoce esos sonidos como señales reales? Los eventos presagiados por esas trompetas son de tremenda importancia para toda la humanidad, y Dios nos ha informado con anticipación para que podamos elegir el lado correcto de la historia antes de que ocurran esos eventos. En Isaías 33, versículo 12, dice, «Los pueblos serán quemados hasta convertirse en cenizas como arbustos de espino cortados. Serán incendiados». ¿Es posible que los humanos enfrenten desastres aún más mortales? Incluso el discípulo de Jesús, Pedro, había profetizado hace 2000 años. Segunda de Pedro 3, versículos 10 a 12 nos dijo, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón, los cielos desaparecerán con un rugido, los elementos serán destruidos por fuego, y la tierra y todo lo hecho en ella será revelado». Dado que todo será destruido de esta manera, ¿qué clase de personas deberían ser? Deberían vivir vidas santas y piadosas mientras esperan el día de Dios y aceleran su venida. Ese día traerá la destrucción de los cielos por fuego y los elementos se derretirán en el calor. El 24 de agosto del 79 después de Cristo, el monte Vesubio de Pompeya, Italia, repentinamente entró en erupción. La avalancha del magma del volcán enterró completamente la próspera y floreciente ciudad de Pompeya, causando que muchas víctimas se convirtieran en moldes de yeso permanentes. No fue hasta el siglo XVIII cuando fueron descubiertos por primera vez. Así comenzó una excavación sistemática por arqueólogos que desenterraron muchos artefactos que revelaron que Pompeya era una sociedad de cultura avanzada. Era la segunda ciudad más grande de la antigua Roma y se consideraba una de las ciudades más ricas y atractivas del mundo. Pero esta información te va a conmocionar más. También era una ciudad llena de prostitución con 25 burdeles y 100 bares, causando una decadencia moral en la ciudad que está envuelta en pecado.
Las personas en Pompeya vivían en un ambiente tan desenfrenado y sin disciplina que los eruditos cristianos más tarde notarían que había 7 pecados encontrados en Pompeya: violencia, abuso, avaricia, gula, indiferencia, lujuria y orgullo. ¿Ves alguna conexión aquí? ¿Es porque la gente aquí desobedeció que condujo a la ira y el juicio de Dios? Aunque Pompeya experimentó una eliminación como un tiempo final, la profecía de Pedro no se refería a esa erupción, porque lo que se describió no sucedió. Los cielos serán incendiados y disueltos, y los cuerpos celestiales se derretirán. Pero espera, no se detiene ahí, porque lo que Pedro describió se asemejaba a lo que sucedió en Nuevo México, en los Estados Unidos, el 16 de julio de 1945, cuando la primera bomba atómica del mundo se lanzó con éxito. Cuando detona en una millonésima de segundo, se libera una cantidad astronómica de energía, haciendo que la temperatura suba a 10 millones de grados con una presión atmosférica de 10.000 millones de pascales. Cualquier materia se volvería gaseosa y se transformaría en una bola de fuego gigante que emite radiación y destrucción total. Aunque esta invención humana había terminado con la Segunda Guerra Mundial, la profecía de Pedro quizás se cumplirá en una futura detonación de bomba atómica. Quizás para entonces la tecnología estaría tan avanzada que su poder puede erradicar toda la Tierra. Así que mientras todavía estamos en un tiempo relativamente pacífico, no te demores en aceptar a Jesús y recibir la salvación de tu alma. Cuando tienes esperanza para el futuro, no temerás qué desastres vendrán por delante. En Tesalonicenses es la trompeta de Dios. Las mencionadas en Apocalipsis capítulos 8 a 11 son tocadas por ángeles, al final de la 7ª trompeta. Es cierto, la Biblia dice que los reinos de este mundo se han convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Sin embargo, todavía hay 7 juicios viles que deben ser derramados antes de que Cristo regrese en Apocalipsis 19. Al final, el único factor que unirá al mundo es el desafío mutuo contra Dios. Juan dice que las naciones estarán enojadas. Eso no es difícil de imaginar, ¿verdad? Verás, lo único que los unirá al final es su ira compartida hacia Dios, que escalará a un clímax al final de la tribulación. Pero su ira no podrá resistir la ira justa y santa de Dios contra su pecado. Hoy no es el día para que caiga la ira de Dios, porque hay más personas para ser rescatadas de la destrucción. Pero ese día vendrá. Al final, Cristo reinará y recompensará a su pueblo. En tiempos como estos, similar a cuando Juan escribió Apocalipsis en el primer siglo del Imperio Romano pagano, necesitamos un buen recordatorio de que no importa lo que suceda en el curso de la historia humana y las naciones, viene un día cuando la 7ª trompeta sonará en el cielo y el triunfo completo y final de Cristo será anunciado. Las naciones se enfurecerán contra él, pero sus planes llegarán a la nada. Destruirá a aquellos que están destruyendo la tierra hoy y recompensará a aquellos que siguieron fielmente a Cristo a través de estos tiempos oscuros y peligrosos. Es la verdad como esta la que nos permite dejar de lado las malas noticias de nuestros días y perseverar en servir a Cristo con confianza constante, alegría y paz en nuestros corazones. Las personas han sido tentadas por Satanás y gradualmente se están perdiendo en sus propias acciones y vidas. Los sonidos de trompeta sonarán uno tras otro tarde o temprano. Hasta entonces, oremos diligentemente a Dios pidiéndole que nos proteja en todas las cosas. ¿Cómo el mundo afecta a América? El futuro de América nunca ha existido de forma aislada. Lo que sucede en todo el mundo moldea su destino. Y 2026 parece ser un año en que muchas presiones globales convergen a la vez. Europa, durante mucho tiempo vista como el aliado más cercano de Estados Unidos, está entrando en un periodo de profunda inestabilidad. La tensión económica, la división política, la inseguridad energética y el creciente nacionalismo están probando la cohesión de la Unión Europea. A medida que crecen las protestas y los gobiernos luchan con crisis internas, las naciones se ven empujadas a priorizar la supervivencia sobre la unidad. Y si Europa se fractura de manera significativa, los efectos dominó inevitablemente alcanzarán el comercio estadounidense, la diplomacia y la influencia global. A través de Asia, se está desarrollando un cambio dramático en la dinámica de poder, obligando a Estados Unidos a tomar decisiones que no tienen respuestas fáciles. China se está volviendo cada vez más asertiva, probando límites de maneras que desafían los límites de la respuesta estadounidense. Japón, después de décadas de restricción, se está rearmando ante las crecientes amenazas.
India está aumentando constantemente como una fuerza importante, ya no contenta con permanecer al margen. Juntos, estos cambios están remodelando el equilibrio de poder en la región, haciendo mucho más difícil para los Estados Unidos mantener su posición como la autoridad global incuestionable. Lo que hace que este momento sea inquietante es cuán estrechamente se asemeja al mundo que vemos ahora mismo. Alianzas cambiantes, presupuestos militares en expansión y suposiciones de larga data sobre el liderazgo comenzando a desvanecerse. Las tensiones en el Medio Oriente son aún más alarmantes. Los conflictos en curso muestran pocas señales de resolución, alimentados por rivalidad religiosa, guerras por poder y heridas históricas no resueltas. El riesgo de que las armas nucleares puedan algún día pasar de la teoría a la realidad ya no se siente distante. Múltiples naciones y grupos no estatales están siendo arrastrados a una red peligrosa de escalada donde un solo cálculo erróneo podría encender algo mucho más grande. Con Israel, Irán, Yemen, Siria y las regiones circundantes ya en el límite, está claro cuán frágil es realmente la situación y cuán rápido podrían salirse de control los eventos. Esto plantea una pregunta importante. Si muchas de las advertencias que hemos escuchado a lo largo de los años parecen alinearse con la realidad, división política, polarización social, inestabilidad económica, creciente tensión global, ¿qué deberíamos hacer con ese conocimiento? El punto no es rendirse al miedo, sino reconocer patrones y prepararse sabiamente. La preparación se convierte en menos sobre pánico y más sobre responsabilidad. Una cosa queda clara: cuando los grandes sistemas fallan, la supervivencia raramente depende de instituciones distantes. Depende de la gente, las comunidades que se apoyan mutuamente, los vecinos que comparten recursos, las familias que reconstruyen la confianza y los individuos que desarrollan resiliencia. La preparación interna importa tanto como la preparación material. En tiempos de agitación, el miedo puede ser tan destructivo como cualquier crisis externa. Mientras que la claridad, la estabilidad emocional y la adaptabilidad a menudo marcan la diferencia, la preparación práctica no es pensamiento extremo. Es simple sentido común en un mundo impredecible, construyendo resiliencia económica, desarrollando habilidades útiles que no dependen completamente de la tecnología, fortaleciendo conexiones sociales, aprendiendo cómo adaptarse cuando las cadenas de suministro se rompen y los sistemas de comunicación fallan. La estabilidad puede desaparecer rápidamente, y los años recientes ya nos han mostrado cuán frágil es realmente. Sin embargo, quizás la idea más pasada por alto es lo que viene después de la agitación. El periodo que viene puede no representar el final, sino una transición, un pasaje doloroso hacia algo nuevo. El colapso de los viejos sistemas tiene el potencial de crear espacio para algo más justo, sabio y humano, pero solo si las personas aprenden de lo que falló en lugar de repetir los mismos errores. A medida que llegamos a 2026, la convergencia de eventos mundiales se vuelve más difícil de ignorar. Polarización política en los Estados Unidos, tensión económica en familias ordinarias, creciente desconfianza en las instituciones, eventos climáticos que rompen récords e intensificación de rivalidades geopolíticas, todos apuntan hacia un mundo bajo presión creciente. También vemos señales de profunda agitación política en múltiples regiones. Incertidumbre en torno a Rusia, estructuras de poder cambiantes en Europa, guerra en curso en Ucrania, el conflicto Israel-Hamás y crecientes ansiedades globales. Surgen preguntas sobre si el ascenso de China puede compensar el declive de Rusia y si el equilibrio del poder global se está inclinando más rápido de lo esperado. La OTAN continúa expandiéndose hacia el este, resurgen disputas territoriales, los agravios de larga data entre regiones étnicas desde Chechenia hasta el Tíbet se discuten cada vez más en el escenario mundial. Los temores de seguridad se han intensificado después del devastador ataque de Moscú que cobró más de 100 vidas, desencadenando investigaciones, mayor sospecha y renovado debate sobre terrorismo, geopolítica y vulnerabilidad interna. El impacto de esa tragedia podría profundizar la inestabilidad económica y ampliar la incertidumbre. Un devastador brote de tornados talló un camino mortal a través del sur de los Estados Unidos. Los vientos desgarraron el cielo, los remolinos levantaron nubes de polvo, escenas de devastación y ruina se desplegaron, y el cielo ardió de un rojo ardiente. Toda la visión se asemejaba a las imágenes apocalípticas descritas en la Biblia. Más que solo una tormenta ordinaria, este cielo oscuro y desolado parece servir como un recordatorio, una advertencia de un futuro ensombrecido por la oscuridad y la calamidad. ¿Podría esto ser una forma de juicio sobre Estados Unidos por todo lo que ha sucedido?
Algo aterrador está sucediendo en Estados Unidos. El Sol desapareció detrás de un vórtice de furia. Una densa columna giratoria de viento y ceniza se elevó de la Tierra y perforó el cielo, envolviendo los cielos en tonos siniestros. Una luz extraña y antinatural se filtró a través de las nubes, pintando todo en rojos ominosos y dorados relucientes. Un resplandor rojo sangre comenzó a arrastrarse por el horizonte como si el cielo mismo estuviera sangrando. El sistema de tormentas que causó inundaciones severas, tornados, avalanchas y deslizamientos de lodo en el sur de California. Un tono rojo ha transformado algunos cielos de Texas en un paisaje brumoso que se asemeja al de Marte. Algo más aterrador está sucediendo. Una luna de sangre. El sol desapareció por completo y la luna se volvió del color del vino derramado. Esto no fue solo un evento celestial, fue bíblico. El Apocalipsis había hablado de este momento. El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre. Los desastres relacionados con el aire han comenzado a ocurrir con una regularidad escalofriante, cada uno más trágico que el anterior. Desde el comienzo de 2025 hasta ahora, al menos 122 personas han muerto en 30 incidentes de aviación estadounidenses. En California, los incendios forestales están ardiendo con un nivel de intensidad y furia que desafía la experiencia pasada. Los incendios forestales están desgarrando Los Ángeles, destruyendo hogares, desplazando a miles y cobrando vidas preciosas. La gente entró en pánico, gritó y lloró. Lloraban por lo que había sucedido y no entendían por qué la calamidad había caído sobre ellos. Mientras tanto, el sur de los Estados Unidos enfrenta sus propios desarrollos alarmantes. Un frente frío excepcionalmente fuerte se ha extendido por Florida y estados vecinos, resultando en lo que los meteorólogos están llamando una nevada que ocurre una vez por siglo. Temperaturas gélidas envolvieron el sur mientras una tormenta invernal comenzó a extender nieve pesada y hielo peligroso alrededor de una región desde Texas hasta el norte de Florida, que rara vez ve tal clima. El frente frío envió a los residentes corriendo a aislar tuberías, revisar sistemas de calefacción y abastecerse de suministros de emergencia. Partes de Texas están bajo un aviso de clima invernal donde algunas acumulaciones menores de nieve podrían resultar en puntos resbaladizos, particularmente en superficies elevadas. Múltiples condados en las porciones sur y este del estado están bajo una advertencia de tormenta invernal de una explosión inusual de clima invernal severo, apuntando a una gran franja del sur, incluida gran parte de la costa norte del Golfo. Brotes consecutivos de tornados mortales y destructivos en semanas recientes han puesto un signo de puntuación en lo que ha sido un comienzo inusualmente activo del año para tormentas eléctricas en los Estados Unidos. Estados Unidos es el punto caliente global para tormentas severas y tornados porque resulta ser donde todos los ingredientes atmosféricos necesarios para ellos convergen en abundancia. El Golfo es una fuente potente de aire muy húmedo y cálido que crea la energía que alimenta las tormentas eléctricas. Las tormentas poderosas se encienden cuando ese aire se precipita hacia el norte y choca con el aire frío que se corta hacia el sur desde Canadá. Esto sucede con mayor frecuencia en un área desde las llanuras hasta justo al oeste de los Apalaches. Más de 100 tornados granizo del tamaño de pelotas de béisbol y ráfagas de viento con fuerza de huracán se desarrollaron durante un brote de gran alcance a mediados de marzo que mató al menos a 42 personas. Otro brote estalló a fines de marzo que produjo al menos 50 tornados y mató al menos a 7 personas. Un escenario de pesadilla se desarrolló cuando comenzó abril. Muchas de esas mismas personas apenas tuvieron tiempo de recuperarse de lo que les sucedió en marzo, cuando golpeó un brote masivo de tornados. Generó más de 130 tornados cuando las tormentas desgarraron la mitad oriental del país, matando al menos a 26 personas. Al mismo tiempo, la lluvia de toda una primavera desencadenó inundaciones históricas en partes de los valles del Mississippi y Ohio, que podrían tardar semanas en retroceder por completo. Vientos fuertes y lluvia intensa azotaron el sur y el medio oeste de Estados Unidos, con múltiples estados que se espera que alcancen una etapa de inundación importante que afecte carreteras, puentes y otra infraestructura crítica. Desde los implacables incendios forestales que asolan California hasta los inexplicables patrones climáticos en el sur, parece que estos incidentes inquietantes se están volviendo alarmantemente frecuentes. Una rara tormenta invernal agarró partes del sur y este de los Estados Unidos. Varios estados han declarado emergencias con temperaturas que se espera sean de 20 a 30 grados por debajo del promedio de enero para la mayoría de las ubicaciones.
Los pronosticadores dijeron que se espera que el mercurio baje a un solo dígito en algunas partes del Medio Oeste. La tormenta potencialmente histórica ha llevado a los funcionarios a emitir advertencias raras que son más comunes para quienes viven en el norte. Se ha instado a las personas a evitar viajar, asegurarse de que sus automóviles estén preparados para el invierno y evitar que las tuberías se congelen. También se esperaba que las peligrosas temperaturas bajo cero, con enfriamientos de viento aún más fríos, durasen gran parte de la semana en la región. La nieve pesada, aguanieve y lluvia helada que golpeó partes del profundo sur llegó cuando una explosión de aire ártico sumergió gran parte del medio oeste y el este de Estados Unidos en una congelación profunda. Había pasado más de una década desde que nevó por última vez en Nueva Orleans. Algunos residentes dijeron que pueden contar con una mano cuántas veces nevó, y nunca nevó así. El cambio repentino en el clima no es lo único que ha infundido miedo en Estados Unidos. Mientras la gente ya estaba desconcertada por la inesperada nevada, una serie de sonidos atronadores de repente resonaron por el cielo, golpeando en los oídos de quienes los escucharon y llenándolos de terror. Una serie de desastres naturales está golpeando a Estados Unidos, recordándonos repentinamente lo que la Biblia predijo sobre el tiempo del juicio, el castigo de Dios. Se ha dicho que Dios ha estado castigando a Estados Unidos debido a su giro hacia el secularismo ateo. A lo largo de su historia, esta nación ha sido bendecida por el favor divino. Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial ha habido un esfuerzo concertado por el maligno para convertir al pueblo estadounidense. Socava la belleza de la historia de la creación de Dios. El diablo entonces intentó infiltrarse en Estados Unidos, pero la fuerza y el compromiso inquebrantable con los valores bíblicos nos permitieron derrotar sus esfuerzos. Mantente vigilante y continúa defendiendo nuestros valores, y Dios nos bendecirá. Estábamos comenzando por un camino hacia la perdición, y lo único que podría salvarnos era la humildad y una comprensión de que Dios perdonará a su pueblo si vuelven a su voluntad, tal como lo hizo tantas veces por la nación de Israel. Pero Estados Unidos no se volvió hacia Dios. Como resultado de nuestra falta de voluntad para volvernos a Dios y pedir perdón, comenzó a quitarnos nuestra influencia en todo el mundo. Debido a nuestra aversión hacia los valores bíblicos, Dios nos quitó nuestra influencia moral sobre el mundo. El pecado estaba tomando control sobre nuestro país y ya no disfrutábamos de la autoridad moral que una vez tuvimos. Desde entonces, nuestro país se ha alejado de Dios nuevamente. Hemos tomado prácticas sagradas como el matrimonio y se las hemos entregado al secularismo. Hemos permitido que la familia sea destruida en aras de la tolerancia. Hemos permitido que la imagen de Dios sea destruida. Hemos llamado malo al pináculo de la creación de Dios, el humano, diciendo que la forma en que nace una persona no es suficientemente buena. Es por eso que Dios envió plagas como la pandemia de COVID a nuestra tierra. Es por eso que ha apartado su rostro de Estados Unidos. Si no regresamos a Dios, su rostro nunca se volverá hacia nosotros. Si deseamos apresurar el regreso de nuestro Señor, nos volveremos hacia Él y los valores bíblicos que nos ha dado. Él está castigando a Estados Unidos por deshonrar la santidad de la vida. Asesinaron a cientos de miles de civiles japoneses inocentes al arrojar una bomba atómica sobre ellos. No solo asesinaron a estas personas, sino que como resultado, muchos de los sobrevivientes tuvieron hijos que nacieron con serios defectos de nacimiento. Él los está castigando porque han cambiado el amor de Cristo por el amor al país, un evangelio por otro. Bajo la bandera de difundir el amor de Dios, en cambio destruyeron a muchos pueblos indígenas a través de su colonización. Y han hecho héroes de estas personas que sacrificaron sus vidas por el bien mayor del evangelio estadounidense. Él los está castigando porque nos negamos a amar a quienes pueden ser diferentes de ellos. Se niegan a compartir la misma gracia con ellos que se les ha dado tan generosamente. No han aprendido del pasado, en cambio viven en una postura de arrogancia tal como lo hicieron los fariseos. Merecen la misma reprimenda que recibieron, se han convertido en el ciego guiando al ciego. Requieren cargas pesadas para aquellos que ni siquiera son parte de la iglesia y sin embargo se niegan a vivir según esos mismos estándares ellos mismos. El día del juicio. La razón por la que el evangelio de Jesús es precioso es que ofrece rescate gozoso del juicio furioso. La Biblia habla de la furia de la ira de Dios Todopoderoso. Y la Biblia exalta que Jesús nos libra de la ira venidera. Es Dios el Padre mismo quien envió a Jesús para rescatarnos de su propia ira. Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, ahora que hemos sido justificados por su sangre, mucho más seremos salvados por él de la ira de Dios. Si un eclipse solar total señala el comienzo del día del juicio, ¿qué sucederá después?
¿Cómo pasará el mundo entero ese día? La Biblia declara que Dios ha fijado un día en el cual se propone juzgar la tierra habitada. Este día del juicio, también conocido como el juicio final, es cuando Jesús, el Hijo de Dios, juzgará a los vivos y a los muertos antes de destruir el viejo cielo y la tierra, que están corrompidos del pecado. El pecado puede definirse como cualquier cosa que se oponga a la voluntad y la ley de Dios. Participar en el pecado es desobedecer o abusar de sus leyes. Debido a que el impulso de pecar reside en la naturaleza humana, la humanidad está corrompida y en cierto modo impulsada por las inclinaciones inmorales que viven en todas las personas. Esta es una consecuencia de la caída en el pecado en el jardín del Edén. Antes de crear su nuevo cielo y tierra, Dios debe acabar con cualquier cosa que pueda producir o dar a luz pecado en su nueva creación. Jesucristo actuará como la justicia del último juicio. Como dice la Biblia, además, el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado todo juicio al Hijo. Todos los escépticos serán juzgados por Cristo en el gran trono blanco y enfrentarán castigo de acuerdo con los actos que hayan hecho. La Biblia es muy definitiva en que los escépticos están acumulando venganza contra sí mismos y que Dios dará a cada persona según lo que haya hecho. En el juicio final, el destino de los malvados e incrédulos estará bajo el control del Dios Todopoderoso, quien evaluará a todos según el estado de su alma. Las Escrituras declaran que Jesucristo juzgará a cada persona que haya vivido jamás. Aquellos que rechazan su oferta de salvación enfrentan el juicio del trono blanco, la última parada del incrédulo antes de una eternidad de exilio de la presencia de Dios. Los creyentes también estarán ante Jesús, momento en el cual finalmente llegarán a una comprensión completa de su extravagante gracia. En 1 Corintios 4, versículo 5, Pablo dice que Jesús revelará los motivos ocultos en los corazones de los creyentes. Algunas personas han tenido la idea equivocada de que todos sus pecados serán exhibidos para que todos los vean, pero la Biblia de ninguna manera respalda esa noción. Jesús expondrá la verdadera naturaleza del corazón de un creyente a él o ella. Cada acto rebelde, actitud equivocada y palabra cortante será revisada. Cuando la Biblia dice que Jesús limpiará las lágrimas de nuestros ojos, se refiere a este tiempo. Estaremos de pie en la presencia del Santo Salvador, afligiéndonos por cuán indignos somos de su sacrificio. Pero el dolor durará solo un momento. En sus talones viene la tremenda alegría de haber recibido perdón y vivido una vida que le agrada. El juicio de Cristo no es un castigo, es un recordatorio de que somos perdonados. Finalmente realizaremos plenamente la profundidad y amplitud de su gracia. Los creyentes no necesitan acobardarse ni bajar sus cabezas durante el juicio, ni debemos arrepentirnos. El tiempo para eso ha pasado. Estaremos ante el Señor vestidos con la justicia de Cristo y perdonados de cada pecado, y finalmente comprenderemos cuán grande es el amor de nuestro Dios por nosotros. No te sorprendas de la venida del Señor. Pero prepárate, el punto que Jesús está haciendo es que el día y la hora de su regreso son desconocidos. Además, cuando regrese, será como cualquier otro día. Será un día normal. Jesús cita el caso del diluvio en los días de Noé. Solo Noé realmente se estaba preparando. Para todos los demás, era solo asuntos como siempre. La gente estaba haciendo lo que la gente normalmente hace. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y arreglándose para casarse. Los hombres trabajaban en el campo y las mujeres molían harina. La gente simplemente estaba haciendo lo mismo que siempre habían estado haciendo, pero entonces de repente llegó el diluvio y todos fueron eliminados. Jesús también usa una analogía de un ladrón entrando en la casa de alguien por la noche. El punto que el Señor está haciendo es que si el dueño de la casa supiera que alguien iba a entrar, entonces estaría atento al ladrón y por lo tanto podría prevenir el robo. El punto es claro. Prepárate. Por lo tanto, Jesús nos advierte que no nos dejemos atrapar cuando regrese, sino que nos mantengamos vigilantes. Espera al Señor Jesús como si su regreso se retrasara durante mucho tiempo. Busca en internet y encontrarás una variedad tan amplia de interpretaciones para esto. Parecería bastante obvio que un conocimiento de fondo de los arreglos matrimoniales en este tiempo sería un lugar ideal para comenzar. Pero nuevamente, es muy difícil obtener una imagen clara debido a tantas opiniones diferentes. Así que lo que vamos a hacer es realmente solo mirar los hechos tal como se nos presentan en estos versículos. Y mi esperanza es que las conclusiones extraídas se vean claramente como muy simples. Y lo que aprendemos es que es un mensaje claro para nosotros hoy y una advertencia para que estemos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos inmediatamente antes y que se nos encuentre haciendo a su regreso.
El trabajo asignado a las vírgenes es claro. Deben salir y encontrarse con el novio, y las 10 tomaron sus lámparas con ellas. La diferencia entre ellas es que las 5 sabias llevaron frascos de aceite con ellas en caso de que el novio se retrasara. Las tontas solo tenían el aceite que ya estaba en sus lámparas. Las 10 vírgenes recortan sus lámparas, pero las de las tontas comenzaron a apagarse cuando se acabó el aceite. Así que de inmediato ves actitudes muy diferentes. Las 5 tontas fueron bastante tibias y mostraron muy poco compromiso con la tarea en cuestión. Las sabias, por otro lado, mostraron dedicación e incluso habían invertido en aceite extra por si acaso había sido más costoso para ellas. No sabemos cuándo regresará realmente el Señor, y también deberíamos estar preparados para el hecho de que podría ser un tiempo, como en la parábola sobre el maestro, estar ausente por un tiempo. Y ahora vemos que el novio tardó mucho en llegar. La oscuridad está cubriendo el planeta. Cuando el Señor realmente regrese, será un tiempo de gran dificultad para Estados Unidos. Todo estará envuelto en oscuridad. Observa el sol, la luna y las estrellas cuidadosamente. Cuando notes que se están comportando de manera extraña y turbulenta, sabe que el día está cerca. El juicio divino caerá sobre ellos como un relámpago. Los malvados y corruptos serán eliminados sin piedad. Huracanes de fuego emergen de las nubes y se extienden por todo el mundo, llegando a cada lugar. Estos huracanes estarán acompañados de varios otros desastres naturales. Tormentas violentas, periodos prolongados de mal tiempo, inundaciones que destruyen todo, truenos ensordecedores y terremotos que causan destrucción masiva. Estas tragedias no serán breves. Durarán 2 días completos, trayendo destrucción y caos como nunca antes. La magnitud y el poder de estos fenómenos están destinados a recordar a las personas que Dios tiene el control del universo. Ahora la advertencia llega nuevamente con una urgencia aún mayor. El mensaje es claro, todos deben estar listos para lo que está a punto de suceder. Es esencial estar espiritual y emocionalmente preparado, ya que los tiempos venideros traerán desafíos intensos. Este es el momento de reflexionar sobre advertencias pasadas y tomar medidas para enfrentar el futuro con sabiduría y fe. Continuación agregando las 5000 palabras adicionales solicitadas. Mientras el mundo observa estos eventos desplegarse, surge una pregunta fundamental que resuena en los corazones de millones. ¿Estamos verdaderamente preparados para lo que podría venir? La historia humana está marcada por momentos de gran convulsión, periodos en los que las civilizaciones enfrentaron pruebas que desafiaron su esencia misma. Desde el colapso del Imperio Romano hasta las plagas que diezmaron poblaciones enteras, la humanidad ha navegado a través de aguas turbulentas innumerables veces. Sin embargo, cada generación tiende a creer que su momento es único, que las crisis que enfrenta son sin precedentes en su alcance y gravedad. Lo que distingue este momento particular en la historia estadounidense no es necesariamente la naturaleza individual de cada desastre, sino la forma en que todos estos elementos parecen entrelazarse en un tapiz complejo de desafíos simultáneo. Es como si múltiples líneas de crisis convergieran en un solo punto focal, creando una tormenta perfecta de inestabilidad que toca cada aspecto de la vida nacional. La economía tiembla bajo presiones que no se habían visto en décadas. El tejido social se estira hasta casi desgarrarse por divisiones ideológicas profundas. El medio ambiente responde de maneras que desafían las predicciones más sofisticadas de los científicos. Y todo esto ocurre mientras las estructuras institucionales que durante generaciones proporcionaron estabilidad y orientación muestran signos de tensión sin precedentes. En las comunidades a lo largo y ancho del país, las conversaciones han comenzado a cambiar de tono. Ya no se trata simplemente de discutir el clima del fin de semana o los últimos desarrollos políticos con desapego casual. Hay una cualidad diferente en el aire, una sensación de que algo fundamental está cambiando en el tejido mismo de la realidad estadounidense. Las personas comparten historias de vecinos que han comenzado a prepararse de maneras que antes habrían parecido excesivas o incluso paranoicas. Familias que nunca antes habían considerado almacenar suministros de emergencia, ahora dedican secciones enteras de sus sótanos a provisiones. Comunidades que solían confiar ciegamente en que las autoridades manejarían cualquier crisis, ahora organizan grupos de preparación vecinal. Este despertar gradual de la conciencia sobre la fragilidad de los sistemas modernos no surgió de la noche a la mañana. Fue cultivado lentamente a través de una serie de experiencias que desafiaron las suposiciones fundamentales. La pandemia de COVID-19, que trastornó la vida normal de maneras que pocos habrían imaginado, sirvió como un ensayo general no intencional para un mundo donde la normalidad puede evaporarse en cuestión de semanas. Las interrupciones en las cadenas de suministro que dejaron estantes vacíos en supermercados demostraron cuán dependiente se había vuelto la sociedad de sistemas complejos y vulnerables.
Los apagones cada vez más frecuentes expusieron la fragilidad de las redes eléctricas, y cada evento climático extremo agregó otra capa de evidencia de que el mundo está cambiando de maneras que desafían la adaptación fácil. En este contexto de incertidumbre creciente, muchos estadounidenses han comenzado a buscar respuestas en lugares que trascienden lo meramente material o político. Hay un resurgimiento notable del interés en la espiritualidad, no necesariamente en las formas institucionales tradicionales, sino en una búsqueda más personal y directa de significado y propósito. Las librerías reportan ventas crecientes de textos espirituales. Las comunidades de oración en línea han experimentado un crecimiento exponencial. Y en conversaciones privadas, cada vez más personas admiten que han comenzado a reconsiderar preguntas fundamentales sobre la existencia, el propósito y lo divino. Este giro hacia la introspección espiritual no es simplemente una huida de la realidad o un mecanismo de escape psicológico. Para muchos, representa un reconocimiento genuino de que los desafíos que enfrenta la nación pueden tener dimensiones que van más allá de lo que la ciencia, la política o la economía pueden abordar completamente. Cuando los sistemas materiales fallan repetidamente, cuando las explicaciones racionales parecen inadecuadas para capturar la totalidad de la experiencia, es natural que las personas busquen marcos de comprensión más amplios y profundos. Las escrituras antiguas, que durante generaciones fueron relegadas al ámbito de lo puramente académico o ceremonial por muchos estadounidenses, están siendo leídas ahora con ojos renovados. Los pasajes que hablan de tiempos de tribulación, de pruebas que forjan el carácter, de la necesidad de preparación tanto material como espiritual, resuenan con una relevancia que puede haber faltado en épocas más prósperas y estables. No se trata de que estos textos hayan cambiado, por supuesto. Lo que ha cambiado es el contexto en el que se leen y la receptividad de quienes los estudian. En las iglesias, sinagogas, mezquitas y otros lugares de culto a lo largo del país, los líderes religiosos reportan un fenómeno interesante. Asistencia que había estado en declive durante décadas está comenzando a estabilizarse e incluso a aumentar en algunos lugares. Pero quizás más significativamente, la naturaleza de las preguntas que las personas hacen ha evolucionado. Ya no se trata principalmente de rituales o doctrinas abstractas. Las preguntas ahora son urgentes y prácticas. ¿Cómo debemos vivir en tiempos de incertidumbre? ¿Qué responsabilidades tenemos hacia nuestros vecinos cuando los sistemas sociales fallan? ¿Cómo mantenemos la esperanza cuando las circunstancias parecen cada vez más desafiantes? ¿Existe un propósito más profundo detrás de estas pruebas colectivas? Estas preguntas reflejan una maduración de la conciencia espiritual americana. Durante décadas de relativa prosperidad y estabilidad, era fácil mantener una relación superficial con lo trascendente. La religión podía ser algo relegado a unas pocas horas los fines de semana, una parte de la identidad cultural más que una fuerza transformadora en la vida diaria. Pero cuando las fundaciones comienzan a temblar, cuando lo que parecía sólido se revela como frágil, la espiritualidad superficial ya no satisface. Las personas buscan algo más profundo, más sustancial, algo que pueda sostenerlas cuando todo lo demás falla. Este despertar espiritual no está ocurriendo de manera uniforme en toda la población. Como en cualquier momento de gran cambio social, hay una variedad de respuestas. Algunos estadounidenses se han vuelto aún más firmemente materialistas, interpretando cada desafío como simplemente otro problema técnico que requiere una solución técnica. Otros han abrazado formas de espiritualidad que enfatizan el bienestar personal y la autoactualización sin necesariamente conectar con tradiciones más profundas o responsabilidades comunitarias. Pero hay un segmento creciente que está redescubriendo antiguas verdades sobre la interdependencia humana, la necesidad de humildad ante fuerzas mayores que nosotros mismos, y la importancia de vivir con un sentido de propósito que trasciende la mera supervivencia o comodidad personal. En las conversaciones entre amigos y familiares, en los foros en línea, en los grupos comunitarios, emergen temas recurrentes que sugieren un cambio más amplio en la conciencia colectiva. Hay una creciente apreciación por la simplicidad y la autosuficiencia. Las habilidades que habían sido olvidadas en generaciones de dependencia de sistemas complejos y especializados están siendo redescubiertas y valoradas. Cultivar alimentos, preservar cosechas, reparar objetos en lugar de reemplazarlos, construir relaciones de vecindario basadas en apoyo mutuo en lugar de aislamiento individualista. Todas estas prácticas están experimentando un renacimiento. Este resurgimiento de habilidades y valores tradicionales no representa necesariamente un rechazo de la modernidad o un deseo de retroceder a alguna edad de oro imaginaria del pasado.
Más bien, refleja un reconocimiento de que la modernidad, con todas sus ventajas genuinas, también creó vulnerabilidades y dependencias que ahora están siendo expuestas por las crisis convergentes. La sabiduría no consiste en rechazar todo lo que la era moderna ha traído, sino en recuperar aquellas prácticas y valores que promovieron la resiliencia, la comunidad y la sostenibilidad en tiempos pasados, integrándolos inteligentemente con las capacidades y conocimientos contemporáneos. En el ámbito de la preparación práctica, este enfoque equilibrado se está volviendo cada vez más evidente. Las personas más reflexivas no están construyendo búnkeres aislados y almacenando armas con la expectativa de que la sociedad colapsará en violencia caótica. En cambio, están fortaleciendo las redes comunitarias, desarrollando planes de respuesta vecinal, aprendiendo habilidades de primeros auxilios y gestión de emergencias, y creando sistemas de apoyo mutuo que puedan activarse cuando las infraestructuras formales se vean abrumadas o fallen temporalmente. Este tipo de preparación comunitaria representa un punto medio sabio entre la complacencia ingenua que asume que los sistemas siempre funcionarán y el pánico extremo que imagina un colapso total inminente. Reconoce que las disrupciones son cada vez más probables sin asumir que significan el fin de toda civilización. Acepta que la autosuficiencia individual tiene límites y que la verdadera resiliencia emerge de comunidades fuertes y conectadas. Y entiende que la preparación más importante no es solo material, sino también psicológica y espiritual. La dimensión psicológica de la preparación a menudo se pasa por alto, pero es crítica. En cualquier crisis, la respuesta emocional y mental puede ser tan importante como los recursos físicos disponibles. Las personas que han cultivado resiliencia emocional, que han aprendido a mantener la calma bajo presión, que pueden adaptarse rápidamente a circunstancias cambiantes, tienen ventajas significativas sobre aquellos que se paralizan con el miedo o se desmoronan cuando sus expectativas son desafiadas. Esta resiliencia psicológica no surge automáticamente. Debe ser desarrollada intencionalmente a través de prácticas que fortalezcan la mente y el espíritu. Las tradiciones contemplativas que durante mucho tiempo han sido parte de las prácticas espirituales serias están siendo redescubiertas por su valor práctico en tiempos difíciles. La meditación, la oración profunda, las prácticas de atención plena, todas estas técnicas que alguna vez podrían haber sido vistas como lujos de tiempos pacíficos, ahora están siendo reconocidas como herramientas esenciales para mantener el equilibrio mental y emocional cuando las circunstancias externas son caóticas. No se trata de escapismo o negación de la realidad, se trata de cultivar un centro interno de estabilidad que puede permanecer firme incluso cuando todo alrededor está en flujo. Esta integración de preparación práctica, fortaleza psicológica y profundidad espiritual representa quizás el enfoque más maduro para navegar tiempos inciertos. No niega los desafíos reales que enfrenta la nación, no minimiza la gravedad de las crisis convergentes, pero tampoco sucumbe a la desesperación o al fatalismo. En cambio, acepta la realidad de la situación mientras mantiene la esperanza y la agencia. Reconoce que aunque no podemos controlar todos los eventos que nos afectan, podemos controlar cómo respondemos a ellos. Y afirma que incluso en los tiempos más oscuros, hay opciones que podemos hacer que afectan nuestro bienestar y el de nuestras comunidades. Mirando hacia el futuro inmediato, es claro que Estados Unidos enfrentará desafíos continuos en múltiples frentes. Los patrones climáticos probablemente continuarán volviéndose más extremos e impredecibles. Las tensiones económicas que afectan a millones de familias no se resolverán rápidamente. Las divisiones políticas y sociales que fragmentan el tejido nacional requerirán tiempo y esfuerzo deliberado para sanar. Y los cambios en el orden global continuarán desafiando el papel tradicional de Estados Unidos en el mundo. Estos no son problemas que tienen soluciones simples o rápidas. Sin embargo, precisamente porque los desafíos son tan profundos y multifacéticos, existe la posibilidad de transformación genuina. Los periodos de crisis, aunque dolorosos, también son momentos de gran potencial creativo. Las viejas estructuras que ya no sirven bien pueden ser desmanteladas y reemplazadas por algo mejor. Los hábitos y suposiciones que impidieron el progreso pueden ser cuestionados y superados. Las prioridades pueden ser reorganizadas de maneras que reflejen valores más profundos y verdaderos. Y las comunidades pueden ser forjadas de nuevo con lazos más fuertes y propósito más claro. La historia demuestra que las sociedades que navegan exitosamente a través de grandes crisis a menudo emergen transformadas de maneras que, en retrospectiva, se ven como pasos necesarios hacia adelante. La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, llevaron a reformas fundamentales en las instituciones económicas y sociales estadounidenses que produjeron décadas de relativa prosperidad y estabilidad.
No todas las crisis conducen a resultados positivos, por supuesto. El resultado depende de las decisiones que las personas toman colectivamente sobre cómo responder a los desafíos que enfrentan. En este momento crucial, cuando múltiples líneas de crisis convergen, las decisiones que los estadounidenses toman, tanto individual como colectivamente, tendrán consecuencias que se extenderán por generaciones. ¿Responderán con miedo que lleva al aislamiento y al conflicto, o con coraje que fomenta la cooperación y la comunidad? ¿Buscarán chivos expiatorios a quienes culpar o aceptarán la responsabilidad compartida por crear soluciones? ¿Se aferrarán rígidamente a sistemas e ideologías que ya no funcionan bien o tendrán la flexibilidad para adaptarse e innovar? ¿Permitirán que la desesperación los paralice o descubrirán reservas de esperanza y determinación que ni siquiera sabían que poseían? Estas preguntas no son retóricas, son cuestiones prácticas que cada persona debe responder a través de sus acciones diarias. Y las respuestas colectivas a estas preguntas darán forma al futuro de la nación de maneras profundas. El camino hacia adelante no está predeterminado. Hay muchos futuros posibles, algunos más oscuros, otros más brillantes. Cuál de estos futuros se materializa dependerá de la suma total de incontables decisiones individuales y comunitarias tomadas en los meses y años venideros. En medio de toda la incertidumbre, hay algunos principios que emergen como guías confiables. El primer principio es la importancia de la verdad y la realidad. En tiempos de crisis, la tentación de escapar hacia narrativas reconfortantes pero falsas es fuerte, pero las decisiones basadas en ilusiones conducen invariablemente a malos resultados. Solo enfrentando honestamente la realidad de la situación, por incómoda que sea, las personas pueden tomar decisiones sabias que realmente aborden los desafíos que enfrentan. El segundo principio es el valor de la comunidad y la conexión humana. Ningún individuo, sin importar cuán inteligente, fuerte o bien preparado, puede prosperar solo en tiempos genuinamente difíciles. La verdadera resiliencia es colectiva, no individual. Las comunidades fuertes donde las personas se cuidan mutuamente, comparten recursos y trabajan juntas para resolver problemas comunes, superarán a colecciones de individuos aislados cada vez. El tercer principio es la necesidad de humildad y adaptabilidad. El futuro es inherentemente incierto y ningún plan sobrevive perfectamente al contacto con eventos reales. Las personas y comunidades que pueden reconocer cuando sus suposiciones eran incorrectas, aprender de los errores y ajustar su enfoque según sea necesario, navegarán mejor a través de la incertidumbre que aquellos que se aferran rígidamente a planes predeterminados sin importar qué tan mal funcionen. El cuarto principio es la importancia de mantener la esperanza y el propósito. La desesperación es paralizante y autodestructiva. Pero la esperanza genuina, no optimismo ingenuo, sino una convicción profunda de que las acciones positivas importan y que el futuro permanece abierto a la influencia humana, proporciona la energía y motivación necesarias para perseverar a través de dificultades. El quinto principio es el reconocimiento de dimensiones espirituales de la existencia que trascienden lo puramente material. Ya sea que uno se acerque a esto a través de tradiciones religiosas establecidas, prácticas espirituales personales o simplemente un sentido de asombro ante el misterio de la existencia, esta dimensión proporciona profundidad de significado y perspectiva que puede sostener a las personas cuando los marcadores materiales de éxito y seguridad fallan. Aplicar estos principios en la práctica cotidiana requiere intención y esfuerzo. Significa crear tiempo para conectarse genuinamente con vecinos y familiares a pesar de agendas ocupadas. Significa buscar activamente información precisa incluso cuando la verdad es incómoda. Significa practicar gratitud por lo que permanece estable y bueno incluso mientras se reconocen los desafíos. Significa desarrollar habilidades prácticas que aumentan la autosuficiencia sin caer en el aislamiento. Significa contribuir a soluciones comunitarias en lugar de solo criticar problemas. Y significa cultivar la vida interior a través de prácticas que nutren el espíritu y fortalecen el carácter. Para muchos estadounidenses, este periodo de convergencia de crisis puede llegar a ser visto en retrospectiva como un punto de inflexión crucial en sus vidas personales. Momentos cuando las viejas prioridades y hábitos fueron cuestionados, cuando se hicieron nuevas conexiones o se profundizaron las antiguas, cuando se descubrieron fortalezas que no sabían que poseían, cuando redescubrieron verdades que habían sido olvidadas en la comodidad de tiempos más fáciles, cuando encontraron comunidad y propósito que había estado ausente en vidas centradas en el consumo individual y el entretenimiento. Si estas transformaciones personales se multiplican a través de millones de individuos,
El efecto agregado podría ser un renacimiento de vitalidad comunitaria y propósito que ha estado ausente de la vida estadounidense durante décadas. No todas las crisis conducen a renovación, pero tienen el potencial de hacerlo cuando son respondidas con sabiduría, coraje y compromiso con valores que trascienden el interés propio estrecho. Las escrituras hablan a menudo de refinamiento a través del fuego, de cómo las pruebas pueden purificar y fortalecer en lugar de solo destruir. Esta no es una promesa de que el proceso será fácil o sin dolor. El refinamiento implica calor intenso que quema las impurezas. Es incómodo y desafiante, pero el resultado final, para aquellos que perseveran con integridad, es algo más fuerte y valioso que lo que existía antes. Estados Unidos, como nación y como colección de comunidades e individuos, se encuentra en medio de tal proceso de refinamiento. Los desafíos son reales y serios, no deben ser minimizados o negados. Pero tampoco deben ser enfrentados con desesperación. Hay caminos hacia adelante, hay opciones que importan, hay acciones que pueden tomarse que afectan los resultados. Y hay recursos, tanto materiales como espirituales, disponibles para quienes los buscan con seriedad. El llamado de este momento no es al pánico ni a la pasividad, es a la acción reflexiva, enraizada en principios sólidos y dirigida hacia objetivos que valen la pena. Es a construir resiliencia, tanto personal como comunitaria. Es a cultivar sabiduría que puede discernir entre amenazas reales y ansiedades infundadas. Es a fortalecer conexiones que pueden sostener a las personas a través de tiempos difíciles. Es a mantener esperanza sin caer en el optimismo ingenuo. Es a enfrentar la realidad honestamente mientras se trabaja para moldearla hacia mejores resultados. Y en última instancia, para aquellos que se acercan a la vida desde una perspectiva espiritual, es un llamado a confiar en que fuerzas más grandes que nosotros mismos están operando en el mundo, que hay propósito y significado incluso en medio de la tribulación, y que quienes permanecen fieles a principios verdaderos y aman bien a sus vecinos no caminarán solos a través de las dificultades que se avecinan. El futuro permanece incierto. Nadie puede predecir exactamente cómo se desarrollarán los eventos en los meses y años venideros. Pero esa incertidumbre, aunque incómoda, también preserva el espacio para la agencia humana y la posibilidad de que las cosas resulten mejor de lo que los escenarios más oscuros sugieren. Cada día presenta nuevas opciones. Cada interacción es una oportunidad para fortalecer en lugar de debilitar el tejido social. Cada desafío es una invitación a descubrir reservas de fortaleza y creatividad. Este momento en la historia estadounidense será recordado. La pregunta es ¿cómo será recordado? Como el momento cuando la nación se fracturó irremediablemente bajo presiones convergentes. O como el momento cuando, enfrentando desafíos serios, los estadounidenses redescubrieron las virtudes y valores que pueden sostener a las personas y comunidades a través de cualquier tormenta. La respuesta a esa pregunta aún está siendo escrita y cada persona tiene un papel en su autoría,